transmitir. Entonces, solamente eso era, compañeros, de que la otra semana sí tenemos clase en horario normal y la siguiente, pues, derivado que se conectaron varios, la siguiente semana sí hay clase normal y la siguiente, el 20, pues ya tienen su examen parcial ustedes, no vamos a tener clase hasta la que viene. Comencemos. La universidad me pidió nuevamente que por favor les recordase que para que sus cursos sean válidos, ustedes debieron haber hecho la asignación de cursos en el formulario F0306-2019-01. Su fecha límite fue el 8 de febrero, pero que si ustedes no se han asignado cursos, que se aboquen con el secretario o secretaria de su sede académica, pues si no, sus cursos no van a ser válidos. El formulario en mención es el que a continuación se les presenta. Este es la boleta de inscripción. Ustedes tienen que descargarla del portal de la universidad o del link que está ahí abajo. Pueden copiarlo o tomar una captura de pantalla y posteriormente lo pueden digitalizar en su buscador. Pueden buscarlo en su buscador y hacer la gestión correspondiente, ya sea en su sede o enviarlo al correo que ustedes ya conocen. Vamos a iniciar el curso de Administración 1 y estamos en la quinta semana. El código del curso es FG064. Hoy vamos a tratar el proceso administrativo y vamos a tratar específicamente la planeación. Ya habiendo hablado anteriormente primero de la evolución de la administración, tocamos las teorías clásicas, tocamos el enfoque clásico, tocamos también el neoclasicismo. Ya hoy ya nos vamos a ir a la parte de la administración actual y vamos a tocar el punto específico de la planeación. Mi nombre es Jorge Vidal. Comencemos. El objetivo de esta clase es que ustedes, nuestros compañeros, los alumnos de esta universidad, conozcan el contexto del proceso administrativo y su primer paso, que es la planeación. Que los estudiantes adquieran los conocimientos adecuados de la planeación de la administración. Bueno, comencemos. Para hablar un poco de la administración, vamos a ver que este abarca 5 grandes pasos, ¿sí? Que conlleva la realización de la administración. Estos grandes pasos que hablamos cuando hablamos de la administración, estamos hablando de los que en un momento yo les puse, bueno, Fayol dice que hay 5, que son estos, y la administración actual dice que son estos. Bueno, nos vamos a enfocar, salgámonos del neoclasicismo, salgámonos de la teoría clásica, salgámonos de estas partes y bonos a la administración actual, al presente, en donde estamos ubicados en este momento. Para esto vamos a ver que hay 5 grandes pasos. El primero es la planeación, el segundo es la organización, el tercero es la integración, el cuarto es la dirección y el quinto lo vamos a tener como el control. Cuando hablamos de estos, hablamos de que la administración se va a dividir en esos cinco grandes procesos, pasos o factores que la van a determinar y esto va a llevar a la realización de la administración. Si vamos a hablar solo por encima, solo por tocándola por fuera, la planeación, la misma palabra lo dice, planear, ¿sí? Organizar, organización, agarrar todo lo que ya se planeó y centralizarlo. La integración es cómo va a ir cada una sujetando para que sea armoniosa y trabaje como un relojito suizo. La dirección, la dirección es ya el ente que va a organizar, regir, mandar la
la institución o va a regir y mandar la corporación, la fábrica o cualquier otro tipo de entidad en la que estemos. Y el control, pues no es más que la supervisión, siempre anexado con la dirección de hacia dónde vamos y quiénes son los que van a mandar. Entremos en específico a la planeación y esta diapositiva la vamos a separar en lo que es el contexto y su importancia. Bueno, veamos lo primero, planeación. A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta, estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. Entonces, si vamos a hablar de esto, vamos a hablar de que ya sea ustedes, ¿sí? O yo, mi persona, una entidad, una organización, un ministerio, una secretaría de Estado, una empresa, una fábrica, incluso su hogar, se tiene que fijar una meta y estipular ciertos pasos que deberían seguir para llegar hasta ella. Por ejemplo, dígase en un habitáculo en su casa, hay cierta meta que es la administración del hogar. Si lo vamos a ver desde ese punto de vista, vamos a saber que en el habitáculo tenemos que administrar dinero, vamos a saber que tenemos que administrar tiempo, recursos, agua, luz. Cuando administramos bien todas esas partes, vamos a hacer una simbiosis entre todas las cosas que hay que administrar dentro del hogar y eso nos va a producir que nuestro sueldo o el sueldo de ambos alcance para llegar hasta fin de mes. El éxito es tener un 20, un 30 o un 40% de excedente. Si estuviesen los dos o si estuviese solo uno, pues tener un 20%. Por ejemplo, dígase, en Guatemala hay sueldos muy bajos, pero hay sueldos extremadamente altos. Pero si en este caso solo una de las personas trabaja y gana 10,000, pues esta persona debería estar ahorrando 2,000 quetzales mensuales y con lo demás, pues administrar su hogar. Pero por ende, a veces los guatemaltecos no tenemos la costumbre o la educación, ahí sí, de decirlo, de crear un hábito de planear, de estipular gastos, de no, o sea, no vienen 10,000, matamos. Entonces, y esa es la diferencia de entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Es cierto, estoy poniendo 10,000, pero también hay sueldos extremadamente bajos en Guatemala que van a andar entre los 1,000 quetzales a una persona de servidumbre, a una persona que va a limpiar una casa, a un mesero, o sea, hay sueldos que de verdad dan lástima y hay sueldos que en verdad humillan, porque hay personas que ganan 100,000 mensuales, 150,000 mensuales, 200,000, hay personas que ganan hasta $100,000 en un mes. Entonces, va, va a haber diferencias abismales. En Guatemala las hay, pero desde ahí es donde entramos de que una persona o una organización, por ejemplo, en el caso de las organizaciones, si vamos a hablar de entidades fiscales, vamos a dar de entidades administrativas, de entidades ministeriales, de entidades o de entidades como lo son las fábricas, y se recuerdan que les puse varias veces el ejemplo de este botecito. Bueno, también hay que entrar a la administración de qué procesos, cómo, cuándo, dónde se va a realizar para llegar al fin primordial, que es la elaboración de este artefacto. Entonces, en todos lados necesitamos la administración y el primer paso para arrancar la administración va a ser la planeación de lo que se quiere hacer y hacia dónde vamos a llegar, qué meta vamos a alcanzar. La importancia de esta. Bueno, veamos la importancia de la planeación. Dice que es una función administrativa a la que
que comprende ciertas, o que le compete, comprende o compete estas etapas. Tiene 4 etapas la planeación, ¿sí? Primero, el análisis de la situación. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento estamos? ¿Dónde estamos parados en este momento? Pero cuando lo estamos viendo, ¿dónde estamos? No estamos hablando de nosotros. Bueno, si vamos a hablar de la parte del habitáculo, del familiar, ¿dónde estamos parados? ¿Qué problemas tenemos? ¿Cómo los podemos resolver? Si vamos a hablar de un ente ministerial dentro del Estado guatemalteco, la persona que llegue, que se vaya a poner a cargo de este ministerio, tiene que decir, bueno, ¿dónde está en realidad este ministerio que estoy absorbiendo? O si vamos a hablar de recursos humanos dentro del ministerio, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo están organizados? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde estamos? Lo primero es ver qué tenemos, cómo estamos, si está bien, si está mal. Eso es lo primero. No estoy diciendo hagamos acción para que esté bien. No. Primero tenemos que analizar nuestro entorno, nuestra situación. Después de eso ya venimos con el establecimiento de objetivos. ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿Qué queremos desarrollar? ¿De qué forma vamos a avanzar? ¿A dónde queremos ir? Por ejemplo, si no hay, dígase dentro de un ministerio, en el área de recursos humanos, si no hay una jerarquía establecida, no hay procesos establecidos de dónde y hacia dónde tienen que ir, no van a tener un camino. Entonces, ahí es donde vamos a establecer qué objetivos, qué camino vamos a seguir, hacia dónde queremos llegar. Después vamos a hacer un formulario de estrategias. Esto es el cómo lograr a grandes rasgos qué vamos a hacer para llegar al objetivo que planeamos antes. O sea, se recuerdan que a grandes rasgos yo les hablé hace más o menos 3 semanas y les dije que para llegar de A B, ustedes tenían que establecer ciertos pasos, ciertos parámetros, ciertos escalones. ¿Sí? Bueno, ahí es donde entra esto de formular estrategias. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo lograr llegar de A B? ¿Y qué etapas van a pasar? Ahora ya viene esa parte. Ustedes ya se formularon qué estrategia van a utilizar, qué camino van a utilizar para llegar de A B. En este caso es el objetivo de la empresa. Por ejemplo, producir este trastecito que les he venido mostrando varias veces, que es en el que guardo mi cafecito. Bueno, ¿qué es lo que vamos ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, tenemos que producir. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la producción de este envase, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr a grandes rasgos? Bueno, pues trabajando materias primas, ¿sí? Bueno, de ahí ya viene el diseño de los planes de acción, ¿sí? Y esto es cómo lograrlo a detalle. Recordemos que la estrategia es a grandes rasgos, como dice ahí, o sea, ¿qué queremos? Pero ya viene los planes, los diseños de planes de acción, ahí sí ya viene cómo lograrlo a detalle. Bueno, primero, ya viene desde la planeación, tener una recepción de material y verificación de calidad de los materiales, de las materias primas. Habiendo pasado ese filtro, pues ya vamos a ir consecuentemente al siguiente. Traslado de materias primas dentro de la empresa hacia área de fundición y así sucesivamente. Cada una de estas debe de ser detallado con qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y por qué se va a hacer en ese momento y el tiempo que va a determinar cada una de estas acciones, pues eso lo vimos al principio cuando les dije que hay un flujograma de trabajo que se debe de establecer. Bueno, esto ya es más detallado. Hay ciertos procesos dentro de la administración que les van a decir a ustedes cómo lograr detallar un proceso de estos. No nos vamos a inmiscuir o
o sumergir mucho en esto, pues esto es administración 1. Y ya adelante, pues vendrá para los que están estudiando administración, va a venir administración 2, 3 y así sucesivamente, que son los momentos donde van a establecer estas partes de cómo lograr, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. En el caso de la planeación, vamos a ver que la planeación sigue ciertos principios. Sigue ciertos principios. Entre ellos, el principio de universalidad. Este puede desplegar que en cualquier lugar donde interactúe un grupo de personas que se relacionen para alcanzar un propósito. ¿Qué significa esto? Que la planeación siempre va a estar presente en cualquier lugar, principalmente donde interactúen grupos de personas. Recordemos que la administración, tanto como puede ser para mí solo como persona individual, como para un grupo de personas dentro de una empresa, un ministerio, una secretaría, una entidad pública, una entidad privada. La administración es universal, se aplica a todo. Entonces, si la administración se aplica a todo, su principio, su primer paso de planeación se va a aplicar a todo. Su principio de racionalidad es el óptimo aprovechamiento. Este nos indica que es el óptimo aprovechamiento de los recursos, tanto humanos, materiales, financieros, que se disponen dentro de las dependencias, ¿sí? O sea, ¿qué significa racionalizar? O sea, por ejemplo, en lo militar, a las personas cuando pasan con su bandeja a rancho, que le llaman, le van a dar una porción de alimentos, no le van a dar más, sí les pueden dar menos, pero la porción es, bueno, un cucharón de arroz, un cucharón de frijol, un pedazo de pollo, 3 tortillas, un vaso con agua y un pucho de gelatina. Ese es un almuerzo. Entonces, eso es ración, porque esa ración que le dieron a esa persona se la van a dar a todos los demás. Entonces, ahí es donde viene el aprovechamiento de los recursos. Se hacen cantidades específicas para dar esa alimentación y todo tiene que salir conforme a la medida. Bueno, ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, de una entidad que tenga recursos humanos, por ejemplo, a la oficina A se le van a asignar 3 redmas de hojas, porque son los de admisión de personal. Pero a la oficina de planificación o de desarrollo humano se le van a aplicar 25 redmas de hoja. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan. Pero vamos a saber el aprovechamiento, pues no le vamos a poner 14 redmas a uno y 14 al otro por decir vamos a aprovechar bien los recursos y les vamos a dar equitativamente a todos. No, porque entonces a admisión le van a salir sobrando 11 redmas de hojas y a los otros les van a estar haciendo falta. Vamos a ser racionales de acuerdo a lo que se necesita para tener o incrementar en la eficiencia de los servicios. En este caso, si valga la redundancia, en una administración pública. El principio de la precisión, perdón. Los planes deben de hacerse con la mayor precisión posible porque van a regir acciones concretas. No deben de hacerse con afirmaciones vagas o genéricas. Por ejemplo, sigo otra vez con este botecito. Yo voy a hacer un principio de precisión cuando digo, bueno, vamos a generar 100 termos al día. ¿Sí? Bueno, es un principio de precisión. Yo estoy diciendo el número que quiero. Pero si yo hago una afirmación vana,
sería decir, bueno, mi empresa va a fabricar 1000 termos al día, pero si yo sé que solo tengo el personal para fabricar 100 y las maquinarias para fabricar 100, yo estoy haciendo afirmaciones vagas, o sea, no estoy midiendo con precisión lo que yo puedo hacer. El principio de flexibilidad nos dice que es la estrategia que se referencia a la capacidad de la empresa para adaptarse a la participación activa del mercado. La empresa tiene que estipularse a lo que diga el mercado. Por ejemplo, en este caso, ustedes y mi persona somos una empresa. Y nosotros tenemos que tener flexibilidad. Miren a cómo está el combustible hoy en día. Está a 39, 40 quetzales la gasolina super. Está a 37 quetzales, creo que está. El diésel está a 33 quetzales. Pero si ustedes no son flexibles, ustedes tienen que tratar de ahorrar la mayor parte, de usar el menor tiempo posible un vehículo, una moto, un carro, o llegar al transporte público, pero también al transporte público le van a subir, pero de que a ustedes les toque viajar 20 kilómetros en los cuales su vehículo les va a consumir ida y vuelta un galón de gasolina, son 30 quetzales. Si ustedes se montan en servicio público para ir a ese lugar, ustedes van a estar gastando, bueno, como está el transporte público ahorita, que la mayor parte se quedó al doble y no le quiso bajar, lo que valía 5 va a valer 10, ustedes van a gastar 20 quetzales ida y vuelta. De 40 a 20 están ahorrándose la mitad, pues entonces se va a tener que hacer eso. ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, pues con los compañeros de trabajo, pues van a tener que unirse para trasladarse en un mismo vehículo, para hacer flexible su administración de los recursos. El principio de unidad. La unidad de mando es un principio de gestión acuñado por Henry Fayol, ese nombre ya lo conoce, el cual nos dice que un empleado debe de recibir órdenes de un único superior. Si yo soy el gerente, ¿se recuerdan que les puse este ejemplo? El gerente administrativo, yo no le voy a ir a mandar la gente a los de gasolinera ni a los de otra entidad, pues yo le voy a hablar al encargado de la gasolinera o al encargado de la administración de la tienda. No tengo por qué meterme con su personal, a pesar de que es mi personal, pero yo tengo el principio de unidad. El principio de unidad me dice a mí que yo solo me puedo meter con el jefe de los jefes, o sea, con el jefe de ellos, no con ellos. Puedo platicar, conversar, hacer una observación, pero no mandar. El principio de factibilidad. Este principio nos dice que lo que se planee se debe de realizar. No tiene sentido elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles lograrse. Si recordamos, hace unos momentos les dije, bueno, hagamos 1000 termos, ¿sí? Pero ahí entra no tiene razón ni lógica elaborar un plan ambicioso de producir 1000 de estos recipientes si solo tengo para producir 100. Entonces, estoy también, ahí estoy votando otro principio que sería el de adecuado uso, ¿sí? Un factor limitante y así sucesivamente. Tenemos que tener el principio del compromiso. Este nos indica que lo que se planea a mediano plazo es más conveniente porque asegura que los compromisos de la empresa encajen a futuro. Si nosotros planificamos siempre a futuro, bueno, a mediano plazo es siempre planificar a futuro, pero no yéndonos muy lejos, porque por ejemplo, nosotros podemos planificar hoy qué va a pasar, qué queremos que pase en nuestra empresa de aquí a 5 años. También lo podemos fijar de aquí a 10. Y hay algunas empresas, por ejemplo,
entidades del Estado y al final de cuentas nadie sigue las normas que se quieren. Son muy pocas las entidades del Estado que siguen las normas. Por ejemplo, el CACTUM 2032. El CACTUM viene desde el año 2000, que es un plan institucional generalizado para todas las entidades de gobierno, que está enfocado desde el año 2000 hasta el año 2032. Ya van 20 años de que salió el CACTUM y les puedo asegurar que no han llegado ni a la mitad de los objetivos que el CACTUM se prevé. Entonces, ¿para qué hacer grandes sueños ambiciosos como los hacen los gobiernos si no se van a poder alcanzar, si son imposibles de lograrse? Es mejor tener un principio de compromiso a un mediano plazo. Se vieran fijado porque, por ejemplo, dígase en política, el político que llega establece sus reglas. Eso es a 4 años. Entonces, lo más que se puede pensar en que podemos mejorar o podemos apoyar a nuestro país en 4 años, no 32 años. Entonces, ahí vemos qué tan factible es y qué compromisos podemos adquirir. Un principio de factor limitante nos establece que hay que identificar y superar esos factores que se oponen de manera importante a la meta, hacer posible la selección de un mejor recurso de acción. El factor limitante es aquello que nos dice que no podemos elaborar esto. Por ejemplo, dígase de esta manera. Yo sé que aquí hay de las carreras también de ambiental, hay de agronomía, hay administradores, hay industriales, hay abogados. Bueno, hay diferentes carreras de la universidad, pero me voy a enfocar un poco ahorita a lo que es ambiental. Por ejemplo, un factor limitante en el manejo ambiental, establecerla y establecer que al identificar y superar esos factores se pone de manera importante una meta al hacer posible seleccionar un mejor curso de acción. El factor limitante de la basura en Guatemala, de la que cae al Motagua, ¿cuál es? Nosotros. ¿Cuál es el factor limitante para tener limpios los ríos y los pueblos en Guatemala? Nosotros. Entonces, ¿quién es el factor limitante? Nosotros. ¿Cómo podemos corregir esto? Educándonos, educando a nuestros hijos. Porque voy a decirlo de esta manera, nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros, muy raro que cambiemos. Ya el que nació tirando la basura en la calle va a seguir tirando la basura en la calle. Yo tengo vecinas que a la calle tiran, sacan cuando llueve la bolsa de basura y la dejan ir en la calle. Entonces, les estoy hablando del lugar donde yo nací, donde yo crecí. La gente, habían veces que cuando llovía lo que hacía era tungún, tiraba el cesto de basura en la calle que se la llevara el agua. Pues si son hojas del palo de mango, si son hojas del palo de níspero, si son hojas del palo de nance, si son nances o son algún fruto, bueno, pues está bien, es materia orgánica. Pero lo que hacen es tirar el montón de desechos de la casa ahí, o si tienen un lote baldío enfrente, lo que hacen es ir a depositar la basura ahí. Y hay que mire el dueño del lote cómo le hace para limpiarlo. O sea, todas esos factores limitantes en el manejo ambiental nos provoca que hoy por hoy estemos demandados los guatemaltecos por la gente que lo único que hace es tirar en la basura. ¡Ay, que vaya al río! Bueno, no sé si todavía vamos a estar recibiendo clases cuando entremos a la época de invierno, pero a las primeras 3 lluvias, los que tengan cerca el río Motagua, esperen solo que caigan las primeras 2, 3 tormentas y asómense a un puente en el río Motagua y van a ver el mar de desechos sólidos que ese río transporta, que va a terminar a las costas de Honduras. Ese es un factor limitante para poder progresar en el ambiente ambiental.
soy bien específico al decirlo. En este momento me basé en el factor ambiental. Pero, ojo, el factor ambiental también es la falta de carácter de las empresas de no querer utilizar productos que sean o reciclables o productos que sean biodegradables. Si nos vamos hacia ustedes, los que me están escuchando en este momento, todos, pero enfóquense al factor ambiental. Ahí. Ahora, si lo vamos a hablar de manera de otra manera es, por ejemplo, si mi factor de problema es que no poseo una cantidad de personal, pues entonces lo que tengo que hacer es que la persona dentro de la empresa que tenga menor carga de trabajo, pues vamos a ampliarle un poco de carga de trabajo y le vamos a bajar al que tenga para ser equitativos con la carga de trabajo admisible dentro de nuestra empresa, que todas las personas tengan la factibilidad de poder trabajar lo mismo. Por ejemplo, dígase, un factor limitante dentro de las empresas es la carga de tensión. En la administración pública, por ejemplo, se da mucho las malas contestaciones a veces de las personas que son encargadas de recibir bien, por ejemplo, no voy a mencionar nombres porque no me quiero meter en problemas, pero hay entidades, ya sea de gobierno centralizadas o descentralizadas, que no atienden bien a las personas que los visitan. Dígase XY Ministerio, XY Centro de Salud, XY, bueno. ¿Y usted qué quiere? Mire, sí. Y siguen con, bueno. O sea, eso es una mala atención por parte del personal encargado de esa área. Bueno, mucho gusto, buenas tardes, ¿en qué le podemos servir? O sea, la amabilidad de las personas, pero también va a recaer en cuánto tiempo pasan frente a una computadora, cuánto tiempo pasan inmóviles en un escritorio. Entonces, yo hace poco visitaba a un amigo en el Departamento de Recursos Humanos de un ministerio y hablando con él me dice, mira, aquí se implementó lo que es la gimnasia oficinista. ¿Y eso qué es? Vos le dije yo. Fíjate que cada 45 minutos o cada hora, bueno, se para uno de la oficina en la que esté. Por ejemplo, si en el habitáculo hay 5 o 6 personas, uno tiene que tener el compromiso cada día de que cada hora levanta. Bueno, muchachos, pausa. Levantémonos, se levantan, hacen estiramientos y 1, 2, 1, 2, 1 minuto o 2 minutos para que la sangre circule en el cuerpo. Eso les va a crear un mejor hábito y tal vez un mejor trato a las demás personas. ¿Sí? El principio de inherencia, este principio sustenta que la planeación es inherente a cualquier organización humana y que como condición necesaria es condición necesaria de la administración, que solo mediante la planeación eficaz se puede conducir la organización al éxito. Si no hacemos una planificación exacta de lo que queremos en la empresa, no vamos a llegar al éxito. Los tipos de planes, estos pueden ser planes operativos que son diseñados con el fin de determinar con anterioridad cuál es el rol particular de cada individuo en la empresa. Todo esto lo hemos venido viendo. En algunas cuestiones son remarcables del tipo de planes. Estas partes que tenemos remarcables de los tipos de planes son, una, que son llevadas a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan en las cápsulas jerárquicas de la institución donde serán llevadas a cabo. ¿Sí? Leamos esto. Algunas cuestiones remarcables de este tipo de planes son: si vemos los planes operativos, estos deben de ser diseñados por las personas que están jugando el rol. Una de ellas debe de ser que no son llevadas a cabo. Esto es lo que hace que
no sean también que son llevadas a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan dentro de las cúpulas jerárquicas de las instituciones donde serán llevadas a cabo. O sea, cuando venimos y agarramos un plan operativo, por ejemplo, viene el ministerio, dígase un ministerio de Desarrollo Social, agarra el plan operativo anual del Ministerio de Agronomía, de Agricultura, está mal, porque no va a conjugar ciertos planes o ciertas acciones que tenga un ministerio con otro. No se puede, tiene que ser elaborado por ellos mismos. 2. Las reglas y métodos son determinados de manera muy minuciosa, además deben de ser respetados indiscutiblemente. En este caso, las reglas que se pongan en los planes, en la planificación, deben de ser respetadas como que fueran ley. Es una ley. Respeta las orientaciones dadas por los planes tácticos y estratégicos. Su propósito principal es la búsqueda de la eficiencia. Cuando vamos a hacer la planificación de nuestra entidad, vamos a planificar eficiencia. Si no tenemos eficiencia, no tenemos una buena administración. Y el quinto y último, estos planes son diseñados para ser ejecutados en lapsos de tiempos más bien cortos. No planifiquemos a largo plazo. Debe de ser planificado para ser ejecutado en un año o 5, no más. Al caso unos 10, pero esos son planes de largo plazo, mediano, y los planes, los mejores son los que se van realizando cada cierto tiempo, así como lo es la ejecución del gasto de ingresos y egresos del gobierno. Entonces, Finanzas dice hoy, bueno, en septiembre empieza a hacer la planificación para el siguiente año. Vamos a gastar 7,000 millones de quetzales. Bueno, está bien, pum, 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 lo aprueba el Congreso, lo veta el presidente y va, ahí va. 7,000 millones de quetzales se van a gastar en el año 2022. Llega el segundo mes del 2022 y ya no hay dinero y hay que hacer un préstamo. Eso es una mala planificación. No me queda más que agradecerles su fina y valiosa atención, compañeros. Agradezco nuevamente y aprovechando que hay más conectados ahorita de cuando empezamos, voy a volver a hacer la mención de su examen. En el caso de ustedes que son el día domingo, pues el examen lo van a tener el día 20 de marzo. O sea que el otro fin de semana nos volvemos a ver por este medio en una siguiente clase. Esta clase que vamos a ver el siguiente fin de semana no entra en el examen parcial. El examen parcial llega hasta la clase del día de hoy. Para mí es un gusto, un placer el haber podido disertarles esta clase. Espero tengan un bendecido día. De antemano, buen provecho, compañeros. Muchas bendiciones y gracias por la asistencia al curso.